Hola, ¿cómo están? Mi nombre es William Mora. Soy profesor. Cuando uno madura o los años van pasando, se va dando también cuenta de los errores que uno comete. Y de alguna u otra manera, nosotros no hemos sido responsables con nuestra religión. Especialmente, obviamente, con nuestra fe católica. Nos hemos alejado tanto de ello que después de que las cosas están un poco mal, ahí sí recurrimos. Desafortunadamente, desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, cuando introdujo estas doctrinas protestantes en la ciudad de Barranquilla, de ahí en adelante se ha ido tomando eso. Nuestro pueblo colombiano ha tomado esas falsas doctrinas y desafortunadamente nos ha llevado al engaño. Nos han engañado. Y nosotros, por respetos humanos, hemos permitido que estas doctrinas lleguen a las escuelas, a los colegios y a las universidades, de una manera tal que nuestros chicos se han desenfocado totalmente de la fe cristiana, perdiendo el valor del auténtico evangelio. Y por eso nosotros hoy día vemos las circunstancias. Yo como profesor lo observo y eso me duele bastante ver tantos jóvenes perdidos. Hasta uno mismo se pierde cuando uno no tiene el camino de Dios, pierde ese don de sabiduría. ¿De qué le sirve a uno tanto conocimiento de la matemática, tanto conocimiento de la física, tanto conocimiento de la química, de la electrónica, de la electricidad, de los medios informáticos, si a la hora de la verdad Dios no está dentro de nuestros hogares, tal como lo enseña la Santa Madre Iglesia? Pues ahí estamos perdidos, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cuántas veces nos hemos burlado de Dios? ¿Cuántas parejas viviendo en unión libre, viviendo en el tal matrimonio civil? Y eso es una ofensa grande para Dios también. El verdadero matrimonio siempre va a estar dentro del sagrado sacramento que da la Iglesia, y es algo muy querido por nuestro Señor Jesucristo. Pero nos hemos desviado. Ahora, cuando no se conocen los caminos de Dios, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Se pierden, hacen cosas que no deben de hacer porque no se les explica. Nos hemos dejado engañar hasta del mismo Estado, porque el Estado, tengo entendido que algunas de esas religiones falsas las patrocina. Y desafortunadamente, cuando alguien comete un error por no haber escuchado la palabra de Dios a tiempo, te aseguro que el mismo Estado te condena y no tiene misericordia contigo. No es lo mismo con Dios, porque Dios te enseña, dejas el pecado, te arrepientes ante el confesor y seguro que tu vida cambia y no vas a volver a hacer lo mismo porque ya encuentras el amor verdadero de Dios. Entonces, esto que sirva de reflexión. Voy a tratar de colaborar en este momento. Voy a leer solamente la carta de Judas. Primero que todo, voy a dar un resumen de esta carta, tal como lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica, y una recomendación. No dejen de observar obviamente los videos del Padre Luis Toro, del Padre Byron, de los videos de Fray Nelson, excelentes todos. Ellos sí te llevan a la verdad, te llevan al éxito, tanto profesional como espiritual, y de obviamente mantener una familia adecuada, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios en ningún momento quiere la desgracia, porque somos sus hijos. En el momento en que Él nos adoptó a través de su bautismo,
Bien, no siendo más, voy a empezar entonces con el resumen. Carta de San Judas. Este breve escrito apenas puede encuadrarse dentro del género epistolar. El contenido es tan genérico que difícilmente es compatible con unos destinatarios concretos de una determinada comunidad. La carta es una amonestación dirigida a los cristianos para que no caigan en la trampa de la doctrina gnóstica que establecía una separación total entre lo material y lo espiritual, sosteniendo que el verdadero ser espiritual no podía verse tocado ni afectado por nada de lo que hiciese la carne, como si Dios no fuese el creador de todo y el hombre no le perteneciese, como si la vida humana pudiese ser parcelada, dejando una parcela para Dios y utilizando la otra según el deseo caprichoso del hombre. El autor de nuestro escrito no es apóstol, sino que remite a la enseñanza de los apóstoles. Se ha pensado en Judas, el hermano del Señor, tal como lo dice en Marcos en el capítulo 6, versículo 3. Hay que señalar que la vida libertina que critica apunta a lectores cristianos procedentes del paganismo. Esto hace pensar en un autor distinto de Judas. Habla de los apóstoles y de su enseñanza como de algo perteneciente al pasado. Nuestra carta supone el mismo ambiente que la segunda de Pedro. Nos hallamos, por tanto, en el tiempo posapostólico. La actualidad de la carta debe verse en la armonía que establece en el hombre, en quien no puede establecerse divisiones entre lo espiritual y lo material. Establece la necesidad de la lucha contra los herejes que niegan a Dios y a Cristo. La lucha contra ellos está exigida desde la fe. A estos impíos les espera el castigo, lo mismo que a Israel en el desierto, a los ángeles caídos y a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Frente a estos herejes, los cristianos deben recordar la predicación de los apóstoles, que ya anunciaron la aparición de estos impostores y permanecer firmes en la fe. Aquellos impíos se presentan por encima de las reglas morales, sin freno alguno en el terreno sensual y sexual, y despreciaban la gracia de Dios. Se consideraban, a pesar de todo, como cristianos, participando en sus ágapes, machándolos. Eran principio de división en la comunidad, despreciaban la gracia de Dios y negaban al único dueño y Señor Jesucristo. En este momento vamos a iniciar entonces lo que dice la carta. Saludo y motivo de la carta. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los elegidos y amados de Dios Padre y conservados para Jesucristo, os deseo en abundancia la misericordia, la paz y el amor. Queridísimos, tenía un gran deseo de escribiros acerca de nuestra común salvación, y me he visto obligado a hacerlo para exhortaros a luchar por la fe, que de una vez para siempre ha sido transmitida a los creyentes, porque se ha infiltrado entre vosotros algunos hombres, destinados desde antes a caer en la condenación, gente malvada que ha convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Los falsos profetas o falsos maestros. Quiero recordaros, aunque conozcáis perfectamente todas estas cosas, que el Señor, después de haber liberado al pueblo de la opresión de Egipto, a continuación aniquiló a los incrédulos y ha reservado en eterna prisión en el fondo de las tinieblas para el día del juicio final
a los ángeles que no guardaron su condición privilegiada y perdieron su propia mansión, como a Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas que, al igual que aquellas, se dedicaron a la lujuria y a la homosexualidad y quedaron como ejemplo, sujetas a la pena del fuego eterno. De un modo semejante, también estos, alucinados en sus delirios, manchan su cuerpo, desprecian la autoridad del Señor y blasfeman contra los seres gloriosos. Ejemplos del Antiguo Testamento. El mismo arcángel Miguel, cuando luchaba con el demonio disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a echarle una maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Pero ellos injurian aún lo que no conocen, y lo que conocen por instinto, como los animales, solo les sirve para su ruina. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, se precipitaron en el pecado de Balaam por ansia de dinero y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son una vergüenza para vuestras comidas fraternas, comen y beben desvergonzadamente, cebándose a sí mismos, nubes sin agua arrastradas por el viento, árboles infructuosos en el otoño, 2 veces muertos, arrancados del cuajo, olas bravias del mar que arrojan la espuma de sus impurezas, estrellas errantes a las que está reservada la oscuridad de las tinieblas por toda la eternidad. Ya profetizó de ellos Enó, 7º patriarca después de Adán, diciendo: mirad, el Señor viene con miles y miles de ángeles a entablar juicio contra todos y a condenar a todos los criminales por todos los crímenes que cometieron y por todas las blasfemias que estos pecadores pronunciaron contra él. Son murmuradores, descontentos, que viven conforme a sus pasiones. Su boca profieren fanfarronadas, adulando a las personas con vistas a sus propios intereses. Exhortación a los cristianos. Pero vosotros, queridos míos, acordaos de las palabras que os predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Os decían: en los últimos tiempos habrán impostores que vivirán según sus deseos malvados. Estos son los que provocan discordias, hombres sensuales, privados del espíritu. Vosotros, en cambio, queridos, asentados en el cimiento de vuestra santa fe, orad en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A los que dudan, convencerlos, a unos salvarlos, arrancarlos del fuego, a otros tenerles compasión, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica manchada por su cuerpo. Conclusión. Al único Dios nuestro Salvador, que es poderoso para guardaros sin pecado y presentaros intachables ante su gloria con alegría, gloria, majestad, soberanía y poder con Jesucristo nuestro Señor, desde siempre, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Igual manera, como les dije anteriormente, les recomiendo que la vuelvan a escuchar, que tomen su Biblia, la repasen, la mediten muy bien, y si no tienen algo claro, por favor consigan catequistas, pero que estén fundamentados, porque hay algunos catequistas que no, pero si hay catequistas fundamentados. O en últimas, recurran a su párroco, a su sacerdote o a un obispo. Que nuestro Señor obviamente los bendiga, que la Santísima Virgen los proteja constantemente.